Hola, buenas noches a todos. Queremos darle la bienvenida a esta reunión clínica del curso de reuniones clínicas a distancia del Ministerio de Salud. En esta oportunidad vamos a revisar lo que es la guía clínica del MinSal respecto a prevención de la enfermedad renal crónica. Yo soy el doctor Juan Pablo Fuenzalía, como ustedes saben, tutor médico del curso, y quiero presentarle a los colegas que nos acompañan y que van a estar a cargo de esta reunión. En primer lugar a la doctora Lorena Flores, nefróloga de Clínica Dávila, y al doctor Andrés Boltanqui, también nefrólogo de Clínica Dávila. Esta reunión la vamos a dividir en tres partes. En primer lugar, la primera parte va a ser la presentación que van a hacer los doctores respecto a la guía clínica del año 2010 del MinSal. En segundo lugar, vamos a hacer vamos a dar el tiempo para que ustedes puedan hacer las preguntas. Las preguntas las pueden hacer ya sea a través de Blackboard, pidiendo la palabra con las funciones que ustedes conocen de esta aplicación, o a través del chat de Blackboard también anotando las preguntas que nosotros vamos a entregar a la mesa. Y la tercera parte de la reunión va a ser la rúbrica, es decir, la evaluación que van a hacer ustedes de la reunión clínica que vamos a hacer hoy día, y eso va a estar a cargo de Javiera. Bueno, entonces comenzamos la reunión clínica y dejamos, ¿partes tú, Lorena? Sí. A la doctora Lorena Flores. Hago la presentación de todo el tema. ¿Perdona? Hago la presentación de todo el tema. Ah, tú representas. Sí. La doctora Lorena Flores va a hacer la presentación de la guía clínica de prevención de enfermedad renal crónica. Gracias, Juan Pablo. Agradecer la invitación, obviamente, que nos hace el Ministerio, tanto el doctor Boltanqui como quien les habla. Y buenas noches a todos. Bueno, y aquí ojalá que podamos hacer lo más interactiva posible la discusión de esta guía clínica. La guía que vamos a discutir esta noche va a ser con respecto a la prevención de enfermedad renal crónica, una guía que está ya disponible desde el año 2010 para todo el Ministerio y obviamente para todo lo que es atención primaria. ¿Cuáles son los objetivos de esta reunión? Vamos a revisar los elementos más importantes de la última guía clínica del 2010 del MinSal respecto a la prevención de enfermedad renal crónica, cómo se hace el diagnóstico, la pesquisa, los elementos básicos del manejo y sus complicaciones. Vamos a señalar los principales elementos de diagnóstico, prevención y manejo de la enfermedad renal crónica y vamos a hacer un énfasis en la prevención de enfermedad renal crónica en pacientes diabéticos. ¿Por qué es tan importante que nos enfoquemos en la prevención? Voy a hacer una descripción y voy a hablar epidemiológicamente de qué significa la enfermedad renal crónica como problema de salud. La enfermedad renal crónica es una enfermedad que impacta tanto al paciente como a la familia, como todo el ámbito social, como al servicio de salud, y se asocia a enfermedades que son crónicas, diabéticos, hipertensos y enfermedades cardiovasculares. La enfermedad renal crónica tiene un riesgo de avanzar a la enfermedad renal crónica terminal, pero lo más importante es que tiene riesgo de morbimortalidad cardiovascular de 10 veces mayor que la población general. Por lo tanto, existe una asociación directa e independiente entre lo que es el deterioro de la función renal y el riesgo de eventos y muertes por accidentes, por enfermedades cardiovasculares y tasa de hospitalización. Este es un dato bastante interesante. La mayoría de los pacientes con enfermedad renal crónica mueren de una enfermedad cardiovascular antes de que se desarrolle la enfermedad renal crónica terminal, en la etapa irreversible. La reducción de la velocidad de filtración glomerular se asocia a otras comorbilidades, a otras complicaciones, como son la hipertensión, la anemia, la malnutrición, enfermedad ósea, neuropatía, lo que implica también una disminución en la calidad de vida del paciente. Por lo tanto, es importante prevenir para disminuir los efectos y este tratamiento debería ser lo más precoz posible. Entonces, lo más importante acá es que tenemos que tener un tratamiento en etapas precoces para reducir la progresión de la enfermedad renal crónica a su etapa terminal o irreversible. Es tanto así que el informe del National Kidney Foundation Task Force on Cardiovascular Disease recomienda que los pacientes con enfermedad renal crónica sean considerados en el grupo de más alto riesgo para desarrollar un evento cardiovascular. ¿Cuál es la realidad en Chile? ¿Qué datos tenemos con respecto a la enfermedad renal crónica? La insuficiencia renal crónica terminal, como les explicaba, es la etapa irreversible, o sea, no hay paso hacia atrás. En estos momentos,
la terapia de sustitución renal de la insuficiencia renal crónica terminal, obviamente, está incorporada en el GES desde el 2005. ¿Y qué consiste la terapia de sustitución? Se considera tanto a las diálisis, hemodiálisis y diálisis peritoneal, y al trasplante renal. En estos momentos, la terapia de sustitución más frecuente es la modalidad dialítica, que es la hemodiálisis, y significa un costo por paciente de 638.670 pesos por mes, lo que representa entonces el 22% del presupuesto del GES. Hasta la encuesta del año pasado, que es la del doctor Poblete, con la que contamos los nefrólogos, tenemos hasta diciembre del año pasado 17.586 pacientes en programa de diálisis. Hay una prevalencia de 1.005 por millón, personas por millón. La principal causa de ingreso a hemodiálisis es la nefropatía diabética, con un 36% y un 22% con etiología desconocida. Por lo tanto, el control de la hipertensión arterial, la proteinuria y la hiperglicemia en diabéticos va a permitir prevenir o postergar la progresión de la declinación de la función renal. En la Encuesta Nacional de Salud del 2003, se evidenció que efectivamente, a medida que pasamos por décadas, en edad obviamente, hay una disminución importante de la velocidad de filtración glomerular. Y se vio efectivamente que pasados los 65 años existe una velocidad de filtración promedio, tanto para hombres como para mujeres, muy similar, de alrededor de un 60%, o sea, de 60 ml minuto. El punto ahora es poder clasificar la enfermedad renal crónica. ¿Cómo la vamos a clasificar? De acuerdo a lo que nos indica las guías DOCI, es con la velocidad de filtración glomerular. Y esa velocidad de filtración glomerular la vamos a estimar por medio de las ecuaciones de Cockcroft o de MDRD. Y hablamos de etapa 1, cuando existe un daño renal con una velocidad de filtración que puede estar normal o aumentada, en este caso más de 90 ml minuto. Hablamos de una etapa 2, cuando hay un daño renal con disminución leve de la filtración glomerular, con una velocidad de filtración glomerular entre 60 y 89. Hablamos de una etapa 3, cuando hay una moderada disminución de la velocidad de filtración glomerular, teniendo los pacientes entre 30 y 50 ml minuto de velocidad de filtración glomerular. Etapa 4, una etapa ya severa de disminución de la velocidad de filtración glomerular con 15 a 29 ml minuto. Y la etapa 5, que habla de la etapa terminal y la etapa irreversible. Obviamente, y ahí es donde los pacientes requieren de algún tipo de terapia de sustitución renal. La prevalencia de la etapa 3 es de un 5.7%. Estamos hablando de 987.000 habitantes. Todo esto de acuerdo a la Encuesta Nacional de Salud del año 2003. La prevalencia en la etapa 4 está en 0.2% y la prevalencia en la etapa 5 es de un 0.1%. ¿Cuáles son los desafíos de estas guías? Tener un enfoque integral. ¿Para qué? Para reducir el riesgo de morbimortalidad cardiovascular y evitar o retardar la progresión de enfermedad renal crónica hacia una etapa terminal e irreversible. Y adicionalmente, estar alerta para poder detectar y tratar en forma más precoz aquellas personas o poblaciones de alto riesgo que no están bajo control médico. El alcance de la guía está enfocado a las recomendaciones al equipo de salud de atención primaria, médicos, enfermeras, todo el equipo de salud, con el propósito de ¿qué? De prevenir la enfermedad renal crónica en la población general, de mejorar la detección en etapa temprana de la enfermedad renal crónica en la población en riesgo, contribuir al manejo de las comorbilidades y factores que afectan la progresión de la enfermedad renal crónica, definir las características y las oportunidades en paciente para ser evaluado y manejado por el especialista, y el enfoque, como les decía, principalmente como la diabetes tipo 2 es la causa más importante de insuficiencia renal crónica terminal, esta guía enfatiza la prevención renal en este tipo de pacientes. Los objetivos de la guía están enfocados hacia la enfermedad renal crónica en etapa temprana. ¿Cuál va a ser el enfoque? Primero, identificar la población de riesgo. Segundo, detectar, evaluar y manejar al paciente con enfermedad renal crónica en el nivel primario de atención. Tercero, reducir mediante intervenciones apropiadas y oportunas la progresión de la enfermedad renal crónica y sus complicaciones asociadas. Mejorar la sobrevida y calidad de vida en pacientes con enfermedad renal crónica.
Entonces, la primera recomendación de esta guía es detectar cuál es la población de alto riesgo. Van a ser los diabéticos, van a ser aquellos hipertensos con enfermedad cardiovascular, aquellos pacientes con historia de enfermedad renal en familiar de primer grado, entendiéndose como madre, padre o hijos o hermanos, una historia personal nefrourológica, es decir, antecedentes de infecciones urinarias altas, recurrentes, que tengan antecedentes de adenomas de próstata, obstrucciones, de cálculos urinarios, etc. Esto es bastante interesante. Yo les mencionaba anteriormente que la Encuesta Nacional de Salud evidenció que efectivamente, pasados los 65 años, hay un promedio de velocidad de filtración glomerular de aproximadamente 60 ml al minuto. Si bien es cierto, la edad, se ha visto que obviamente se asocia a un mayor riesgo de deterioro de la función renal, no existe una evidencia suficiente como para considerar a la población mayor de 60 años como una población de riesgo. Así que no está enfocada esta guía fundamentalmente a ese tipo de pacientes. ¿Cómo vamos a detectar la enfermedad renal crónica en la población de alto riesgo? Primero tenemos que evaluar la función renal. Y como les decía anteriormente, lo hacemos a través de la velocidad de filtración glomerular. Y este valor lo estimamos a partir de la creatinina sérica, que es el mejor marcador de laboratorio de la función renal. Cuando hay una disminución de la velocidad de filtración glomerular de menos de 60 ml por minuto, indica que hay una importante reducción de la función renal. Cuando hay valores más de 60 ml por minuto, pero hay presencia de otras alteraciones, tanto en el sedimento, o por ejemplo, proteinuria, microalbuminuria, o alteraciones en las imágenes, ya sea como condición aislada o como manifestación de una enfermedad sistémica, indican enfermedad renal. La velocidad de filtración glomerular normal va a variar según edad, sexo y tamaño corporal. Y esto es importante que lo consideren. Pasados los 40 años es normal que haya una disminución de la velocidad de filtración glomerular o de la función renal de 1 ml minuto año. Ahora el segundo paso, después de evaluar la función renal, es evaluar el daño renal. Y se basa en la pesquisa de la proteinuria y albuminuria, en buscar por medio del sedimento orino algún tipo de anormalidad, y lo tercero, buscar imágenes renales. ¿Cómo hacemos la confirmación diagnóstica? Primero, tenemos que definir a qué paciente nosotros vamos a diagnosticar con enfermedad renal crónica. La enfermedad renal crónica la vamos a definir como aquel paciente que tenga una velocidad de filtración glomerular menos de 60 ml al minuto y o que tenga daño renal definido por alguno de los siguientes hallazgos, que tenga alteraciones urinarias por medio de albuminuria o un sedimento de orina alterado, que tenga anormalidades estructurales, y eso los vamos a evidenciar por medio de imágenes, fundamentalmente una ecografía, o que tengan una enfermedad renal probada histológicamente con una biopsia renal que tenga de antecedentes el paciente. Estos criterios van a definir la enfermedad renal crónica independiente de la causa que sea la enfermedad renal crónica, y deben estar presentes por al menos 3 meses para condicionar su situación de cronicidad. Un valor de velocidad de filtración glomerular estimado menor de 60 ml al minuto debe ser siempre confirmado con un examen dentro de un plazo de 1 mes. Como les decía anteriormente, en la evaluación de la función renal vamos a medir la velocidad de filtración glomerular, pero vamos a hacer una estimación por medio de ecuaciones. La medición de velocidad de filtración glomerular con inulina es el gold standard, pero solamente está restringido para la investigación. Entonces, ¿cómo evaluamos la función renal? Por medio de la creatinina plasmática, que es una sustancia endógena, y con esta vamos a estimar la velocidad de filtración glomerular. Pero como les decía anteriormente, su valor va a estar afectado por otros factores, como son la edad, el sexo, la raza, la dieta, el tamaño corporal, algunas drogas y métodos de laboratorio. El clearance de creatinina solamente lo vamos a usar en forma excepcional, porque ustedes saben que hay un error importante también que se adiciona a este examen, que es el de la recolección de orina de 24 horas. Las ecuaciones que estiman la velocidad de filtración glomerular
dan un modelo que se relaciona bastante bien entre lo que es creatinina y velocidad de filtración glomerular. Y combina el promedio de todos estos factores que hacen que altere efectivamente este valor. Combina la edad, el sexo, la raza, el tamaño corporal, y de esa manera reduce el error de valor aislado. Los laboratorios clínicos deben informar la velocidad de filtración glomerular estimada, ya sea con la ecuación MDRD abreviada, o si no está disponible, hacer una estimación con la fórmula Cockcroft-Gault u otra. Entonces aquí tenemos las dos fórmulas, en las dos ecuaciones en las cuales se estima en la evaluación de la función renal, que es por medio del MDRD y el Cockcroft-Gault. El MDRD considera los parámetros que son edad en años, la creatinina sérica, el sexo y la raza. Y en cambio, el Cockcroft-Gault considera el año, el peso en kilogramos y la creatinina, y la edad, obviamente. ¿En qué situaciones es recomendable solicitar el clearance de creatinina y no basarse en las ecuaciones? En individuos que siguen dietas muy especiales, aquellos vegetarianos estrictos, que usen suplementos de creatinina o creatina. Aquellos individuos con alteraciones importantes en la masa muscular, que tengan amputaciones, pérdida de masa muscular, enfermedades musculares, parálisis. En individuos que tengan un índice de la masa corporal que estén en extremos, o muy enflaquecidos o en sobrepeso. En aquellos pacientes con enfermedad hepática, que estén con edema generalizado, que estén con ascitis, que tengan edades extremas, embarazo y obviamente en aquellos potenciales donantes de riñón. En todos ellos se recomienda idealmente solicitar el clearance de creatinina. ¿Cómo evaluamos el daño renal? El daño renal lo vamos a evaluar ya sea por la proteinuria o por la albuminuria. La proteinuria es un examen de orina completo que se utiliza una tira reactiva estándar en una muestra de orina aislada, idealmente en la primera hora de la mañana. Si este examen nos da positivo con la tira reactiva, hay que confirmar mediante una prueba cuantitativa que nos va a medir la razón proteinuria-creatinuria en orina aislada. No es necesario hacer una recolección de orina 24 horas. Si este examen es negativo y solo en pacientes diabéticos, las guías recomiendan buscar la microalbuminuria. Como les decía, no es necesaria la recolección de orina 24 horas y las tiras reactivas tienen una alta especificidad y sensibilidad, pero el problema es que indican concentración. Y esta concentración puede variar mucho de acuerdo al estado de hidratación del paciente. Por eso que si salen positivas es necesario confirmar con la prueba cuantitativa, que es la razón proteinuria-creatinuria. Vamos a hablar de una proteinuria positiva cuando la tira reactiva aparezca, obviamente va a salir positivo, pero siempre y cuando tenga más de 30 miligramos por decilitro. Si sale la tira reactiva positiva, vamos a solicitar la razón proteína creatinina y esta va a ser positiva, o vamos a hablar de macroalbuminuria propiamente tal, cuando hay más de 200 miligramos por gramo. El segundo paso para detectar evaluación del daño renal es la microalbuminuria. Como les decía, las guías MinSal recomiendan solicitar microalbuminuria solamente a aquellos pacientes que, siendo diabéticos, aparece una proteinuria negativa. En estos casos solicitamos la microalbuminuria. Y la microalbuminuria aumenta en forma subclínica en la excreción urinaria de la albúmina por un rango que está sobre el normal, pero no nos permite detectar por las tiras reactivas normales de proteinuria. Cuando las cifras de microalbuminuria estén elevadas en forma aislada, eso no constituye una nefropatía incipiente. Para considerarla así, tiene que estar esta muestra por lo menos 2 a 3 veces positivas en un periodo de 3 a 6 meses para hablar de que hay una nefropatía incipiente. Entonces, como les decía, la microalbuminuria es un marcador precoz de daño renal en pacientes diabéticos e hipertensos también. Y la tira reactiva nos va a salir positiva cuando va a salir un valor de más de 3 miligramos por decilitro. Y aquí también es necesario realizar la razón albúmina-creatinuria para hacer una objetivización cuantitativa de esta microalbuminuria. Hablamos de microalbuminuria cuando se encuentra entre 30 a 300 miligramos por gramo
Y hablamos de ya proteinuria o macroalbuminuria cuando hay más de 300 miligramos por gramo. Entonces, la detección en un paciente que es diabético tipo 2 es hacer un examen de orina completo. Si la tira reactiva no sale positiva, es importante determinar en forma cuantitativa la proteinuria creatinuria. Si nos da negativo, es necesario realizarle la microalbuminuria por medio de una cinta reactiva y si esta sale positivo, confirmar con la razón microalbuminuria, creatinuria. Todos en muestra aislada. Como les decía, cuando salga una proteína positiva, tenemos que seguir al segundo paso, que es la determinación cuantitativa de proteinuria o el cociente proteinuria-creatinuria, y ahí estamos hablando francamente de que hay una macroalbuminuria y deberían referirlo al especialista. En el caso que la proteína esté negativa, pedimos la microalbuminuria con una cinta reactiva. Si es positiva, hacemos la confirmación con un cociente albuminuria-creatinuria. Si esto se repite en un plazo máximo de 6 meses y salen varias muestras repetidas, por lo menos 3, hablamos francamente de que hay una microalbuminuria y estamos frente a una nefropatía incipiente, y ahí es donde tenemos que hacer el énfasis en la atención primaria en términos del manejo, ya sea con IECA o ARA2. Otra evaluación del daño renal, hablamos de la proteinuria, albuminuria, y el tercer paso es el sedimento de orina. Y aquí hay que buscar hematuria, leucocituria en tiras reactivas, ¿ya? También en una orina completa la presencia de glóbulos rojos o glóbulos blancos, ya sea asociado o no a proteinuria, nos sugiere que hay un compromiso que puede ser glomerular, túbulo intersticial, vascular o incluso enfermedades urológicas. Y el otro paso para evaluar el daño renal son las imágenes renales, y tienen gran utilidad porque sus anormalidades habitualmente nos hablan de que hay una enfermedad urológica o que hay una nefropatía intrínseca parenquimatosa. Pero además nos entrega información relevante con respecto a cuán antigua es la enfermedad renal crónica, porque obviamente ustedes saben que a medida que avanza la enfermedad renal crónica hay una disminución de todo lo que es la corteza renal. La presencia de la obstrucción de la vía urinaria es muy importante, sobre todo en pacientes ya de edad que pueden tener efectivamente adenoma de próstata. La severidad del daño renal crónico, y también permite hacer diagnósticos como el de enfermedad renal poliquística autonómica o presencia de cálculos o malformaciones y masas renales. En general, con una ecografía basta. Muy pocas veces nosotros solicitamos un TAC o un angioTAC o un ecodoppler, solamente en casos muy específicos. ¿Cuál va a ser el manejo entonces en la atención primaria y el enfoque que van a tener que tener ustedes con respecto a un paciente que se le detecta enfermedad renal crónica? Primero, hay que tratar de preocuparse de mejorar los principales factores de progresión. Y el principal factor de progresión es la hipertensión arterial. Hay que controlar la hiperglicemia en los diabéticos, evitar los tóxicos renales, controlar el colesterol, la dislipidemia y la hiperuricemia. Pero el factor más importante para evitar la progresión es el control de la presión arterial. Y más importante que el tipo de fármaco es lograr la meta de presión arterial. Así tenemos pacientes diabéticos que según su etapa renal crónica nos sugieren un manejo específico. Un diabético sin insuficiencia renal, es decir, estamos hablando de aquel paciente que tiene una velocidad de filtración glomerular normal y no tiene alteraciones en el sedimento, no tiene proteinuria, no tiene microalbuminuria, basta con controlar los factores de riesgo, es decir, control de la presión, mantenerlo con una metabólicamente estable, con una hemoglobina menos de 7, controlar el colesterol, y ese paciente debería controlarse anualmente y realizar una microalbuminuria por lo menos una vez al año. Aquel paciente diabético con una enfermedad renal crónica en etapa 1 o 2, es decir, estamos hablando de pacientes que tienen velocidades de filtraciones glomerulares más de 60, pero pueden tener microalbuminuria persistente o francamente proteinuria persistente. En esos pacientes deberíamos enfocarnos a manejarlos con IECA o ARA2 y considerar el uso de algún diurético y obviamente intensificar todo lo que corresponde a un control metabólico, porque ya estamos hablando, en el caso que hay microalbuminuria, de una nefropatía incipiente. En este caso, los objetivos de tratamiento siempre van a ser el control de la presión arterial menos de 130/80, y las guías sugieren que aquellos pacientes que tienen francamente proteinuria tener un poquitito de mayor control de la presión arterial, un poco más bajo. En estos pacientes ya deberíamos tener un comanejo con respecto al nefrólogo también.
Diabéticos y con etapa 3, es decir, que se encuentran entre 30 y 60 ml por minuto, se les puede seguir usando IECA hora 2 e intensificar el control metabólico y todas las medidas anteriormente mencionadas. Y el diabético en etapa 4 y 5, que tiene velocidad de filtraciones glomerulares menos de 30 ml por minuto, debería tener un manejo por especialista y referir a nefrología en estos casos. Ese es el paciente diabético. Ahora, ¿qué pasa con los pacientes no diabéticos? Los pacientes no diabéticos con un alto riesgo, pero no tienen insuficiencia renal crónica, es decir, tienen velocidad de filtración glomerular normal, sedimento de orina, sin proteinuria, sin microalbuminuria, control los factores de riesgo y por lo menos estos pacientes deberíamos tener un objetivo de tratamiento de tener una presión arterial de menos de 140,90 y un buen control de perfil lipídico y controlarlos cada 1 o 2 años. En etapa 1 o 2, es decir, aquellos pacientes que tienen buena velocidad de filtración glomerular, pero aparecen ya alteraciones tanto como la proteinuria o hematuria o en una ecografía renal alterada, debemos controlarlos. Idealmente iniciar IECA hora 2 en presencia de proteinuria y considerar el uso de diuréticos. Tenemos que tener un control de presión arterial un poco más estricto y referir para evaluación por nefrólogo con comanejo. Y etapa 3 y 4, en estos pacientes deberían estar manejados por los especialistas. Yo les hablaba acá del uso del IECA hora 2. Entonces vamos a tener algunas precauciones en particular para evitar la hipercalemia con el uso de algunos medicamentos que pueden interferir con el eje renina-angiotensina-aldosterona. Cada vez que ustedes inicien un tratamiento con IECA hora 2, inicien siempre con tratamiento con dosis bajas. Idealmente hay que controlar a la semana siguiente un potasio plasmático. Si el paciente tiene una velocidad de filtración glomerular menos de 40 ml por minuto, para evitar la hipercalemia pueden asociar el IECA hora 2 con un diurético de asa. La decisión de adicionar estos comanejos con IECA hora 2 más pironolactona idealmente debe ser tomada por el internista o nefrólogo. Los cardiólogos también hacen estas asociaciones. En pacientes con velocidad de filtración glomerular menos de 30 ml por minuto que reciban un IECA hora 2, hay que indicarles una dieta pobre en potasio y que no usen las sales de potasio. En pacientes que tengan una velocidad de filtración glomerular menos de 30, que reciban un IECA hora 2, estos pacientes deben tratar de evitar a toda costa el uso de antiinflamatorios y de algunos antibióticos como el cotrimoxazol. ¿Qué ocurre si la calemia a la semana siguiente que nosotros iniciamos el tratamiento aparece entre 5,5 y menos 6? En estos pacientes no suspendan el tratamiento, basta con bajar las dosis y si el paciente está recibiendo alguna mezcla de IECA más ARA2 y o espironolactona, déjenlo como monoterapia. O sea, no hagan estas combinaciones, retiren de las combinaciones y quédense solamente con un medicamento en dosis baja. Pero si el potasio está más elevado, más de 6, hay que suspender todo el medicamento que interfiera con el eje renina-angiotensina-aldosterona y esperar que el potasio se normalice y que baje a 5,5 y ahí reiniciar la terapia con monoterapia y en bajas dosis y reevaluar la situación. Pero si el paciente, a pesar de todo esto, mantiene el potasio más de 5,5, hay que suspender de frentón todos los medicamentos para bloquear el eje renina-angiotensina-aldosterona. ¿Cuáles van a ser los objetivos de la evaluación del paciente con enfermedad renal crónica? Idealmente debemos hacer una anamnesis lo más completa posible desde el punto de vista nefrológico. Antecedentes de haber presentado síndrome nefrológico previo. Antecedentes que orienten alguna enfermedad sistémica como son el lupus, vasculitis, etc. Antecedentes de enfermedad metabólica como son la diabetes, la gota. El uso de están usados en nuestros consultorios y en general en Chile. Los antiinflamatorios, los antibióticos, los medios de contrastes yodados. Antecedentes de hipertensión arterial, buscar antecedentes de enfermedades urológicas en los varones, adenoma de próstata, cálculos, cirugías urológicas, infecciones urinarias altas a repetición, antecedentes de uso de quimioterapia, antecedentes familiares de nefropatía, ya sea parientes directos en diálisis, por ejemplo. En el examen físico, idealmente, registrar la presión arterial. Debemos evaluar si hay elementos de síndrome congestivo, si hay frotes pericárdicos, si ven a un paciente pálido, con pieles mucosas, con lesiones vasculíticas, con masas abdominales, con soplo,
y un examen arterial periférico alterado, estos pacientes idealmente, si hay alguna presencia de esto, deberían referirlos con prontitud hacia especialista. Esta es la exploración del laboratorio del paciente que detectan una enfermedad renal crónica y que se maneja generalmente por el médico especialista. Aquellos pacientes que tengan una velocidad de filtración glomerular y que por primera vez ustedes detectan que tiene una velocidad de filtración glomerular más de 30 ml por minuto, idealmente debe ir al especialista con exámenes actualizados de creatinina, de nitrógeno ureico, de glicemia, proteinuria, albuminuria, perfil lipídico, e idealmente con una ecografía renal. El paciente que no tiene diagnóstico establecido y que tiene una velocidad de filtración glomerular de menos de 30 ml por minuto, es importante que no vaya a estar en urgencia dialítica porque esos pacientes obviamente no van a tener tiempo como para que esperen la hora del especialista. Entonces, en estos pacientes ustedes deben referirlos a los servicios de urgencia. Si no tiene urgencia dialítica, nos dará tiempo como para completar algunos exámenes y referirlo al especialista. ¿Cuáles son las urgencias dialíticas? Aquellos pacientes que encuentren una velocidad de filtración glomerular menos de 15 ml por minuto y que tengan signos de edema pulmonar agudo, que tengan hipercalemia, que tengan nitrógeno ureico más de 100, que presenten acidosis metabólica, que estén con una natremia menos de 120 ml por 1000 equivalentes por litro. Los parámetros de control y objetivos y metas de tratamiento en un paciente con enfermedad renal crónica. Con respecto a la presión arterial, el objetivo idealmente es tenerlo lo más normotenso posible y se recomienda el uso entonces de IECA, ARA2 y la asociación de otra droga si es necesario. La medición de la función renal, el objetivo y la meta va a ser fundamentalmente mantenerlo estable la función renal, es decir, que no exista una declinación de más de un 10% de la velocidad de filtración glomerular anual. Con respecto a los exámenes de orina, la meta es que si ustedes encuentran alguna microalbuminuria, hay una reducción de los valores de microalbuminuria de un 30 a un 50% en un periodo de 6 meses. La evaluación de riesgo cardiovascular, obviamente, tener al paciente con un control metabólico muy estricto, entendiéndose también por un perfil lipídico lo más adecuado posible, que implica triglicéridos menos de 150, un LDL entre 70 y 100 y HDL más de 40. Evaluaciones de condiciones asociadas a la enfermedad renal crónica. Es importante que si un paciente ustedes los encuentran en etapa 3, 4, incluso ya tirando hacia etapa 5, idealmente ustedes hagan un control de un hemograma, de un calcio, fósforo, porque ya estamos hablando de pacientes que obviamente tienen enfermedades renales crónicas ya en etapas más avanzadas y que pueden tener estas comorbilidades asociadas. El diabético, como bien ustedes lo revisaron en las guías de MinSal, es importante que controlemos cada 3 meses con una hemoglobina glicosilada y que ésta tenga un valor menos de 7. Tengan una evaluación por nutricionista, que trabajen en conjunto con un equipo multidisciplinario y que obviamente se acerca a la normalidad en términos de un índice de masa corporal entre 20 y 27. Y si son fumadores, definitivamente dejar de fumar. En pacientes que en etapa 4 a 5 incluso se puede identificar con respecto a la situación de su de prevención de virus hepatitis B. Pacientes que tengan enfermedad renal crónica tienen indicación de una vacunación contra la influenza de forma anual. Pacientes que tengan enfermedad renal crónica también tienen indicación de vacunación contra el neumococo cada 10 años, etapa que sea. Es importante que recuerden ustedes entonces la nefrotoxicidad por droga, evitar los aminoglicósidos en pacientes con enfermedad renal crónica, evitar los antiinflamatorios, evitar los medios de contraste, etc. Y ojalá tengan un apoyo también del equipo psicosocial, porque como les decía anteriormente, esta es una enfermedad que afecta a todo el entorno familiar y requieren obviamente de un apoyo psicosocial bastante estrecho. Esta es la evaluación y manejo de un paciente con enfermedad renal crónica. Como mencionamos entonces, hay que identificarlo, tamizarlo, clasificarlo, una evaluación clínica, realizar los exámenes de laboratorio y de acuerdo a eso nosotros vamos a ver en qué etapa se encuentra el paciente. Si es un paciente que tiene una velocidad de filtración glomerular más de 60 ml y con exámenes de orinas normales y no hay declinación de la velocidad de filtración glomerular, tranquilos, controlarlos por lo menos 1 o 2 veces al año con exámenes de orina y función renal obviamente. Si un paciente se encuentra con una velocidad de filtración glomerular más de 30 o 59 ml por minuto o que tengan
efectivamente una velocidad de filtración glomerular más de 60 ml por minuto, pero con un daño renal establecido por exámenes de laboratorio, en estos casos obviamente tenemos que discontinuar cualquier tipo de droga nefrotóxica y realizar una ecografía renal, idealmente enviarlo al especialista. Y un paciente que tenga una velocidad de filtración glomerular menos de 30, idealmente referir al nefrólogo y a tener un comanejo obviamente con atención primaria y con el nefrólogo. Entonces, ¿cuáles son las conclusiones de esta revisión de las guías del 2010 con respecto a prevención de enfermedad renal crónica? La enfermedad renal crónica es una enfermedad prevalente que se asocia a factores de riesgo cardiovascular. Hay una asociación directa e independiente entre el deterioro de la función renal, los riesgos y eventos y muerte por enfermedad cardiovascular y hospitalizaciones. La terapia de sustitución renal implica un costo importante en salud, de ahí el énfasis en la prevención. La reducción de la velocidad de filtración glomerular se va a asociar a muchas comorbilidades, anemia, malnutrición, enfermedad ósea, neuropatía, etc. Y todas estas obviamente van a ser prevenidas si nosotros detectamos los factores que son los desencadenantes de la progresión y hacemos un tratamiento precoz de estos factores. Y la última guía del MinSal también permite del MinSal tiene un enfoque principal en la prevención de la enfermedad renal crónica y cuenta con los principales elementos para el diagnóstico, la pesquisa, el manejo y prevención de sus complicaciones. Y recordarles que obviamente esta guía tiene un enfoque fundamental en la prevención y pesquisa precoz de nefropatía incipiente en pacientes diabéticos. Muchas gracias, doctora Flores. Con eso terminamos la primera parte de esta reunión clínica en la que se revisó la guía del MinSal del 2010 de prevención de enfermedad renal crónica. Y ahora vamos a pasar a la segunda parte, que es las preguntas que van a poder hacer ustedes a los especialistas para complementar esta presentación. Pueden hacerla desde ya a través del chat de Blackboard o pidiendo la palabra para hacerla en vivo a través de voz. Sí, perdón, Andrés. Quiero hacer un comentario porque habitualmente el tema de enfermedad renal crónica hasta hace pocos años atrás, el único tema que se hablaba era el paciente que llegaba a diálisis. Y como mostró la doctora en las primeras diapositivas dentro de las guías del MinSal, el paciente que va a diálisis se lleva el 22% del presupuesto del auge que FONASA destina para todas esas patologías. Por lo tanto, toda instancia que implique trabajar un modelo de prevención que permita disminuir la llegada a diálisis y retardarlo es de muy alto costo-eficiencia. Por eso que estas guías son muy importantes de interiorizar, de hacerlas funcionar en sus lugares respectivos de trabajo y trabajarlas porque tienen mucha importancia en relación a ese tema. Y quiero recalcar ese punto que probablemente desde el año 2010 y un poco antes, que se está tratando de buscar distintos mecanismos para que realmente uno tenga una forma de trabajar en la prevención de los pacientes que tienen enfermedad renal crónica para que su avance sea más lento. Juan Pablo, si quieres, empezamos con las preguntas. Sí, yo quería hacer un poco ratificar lo que tú dices. O sea, si uno revisa la historia del GES, enfermedad renal crónica en pacientes terminales en diálisis, creo que es la primera, ¿no? Me parece que es la número 1. Estaba dentro de las primeras 6 patologías del auge cuando se... Porque en el fondo se dio mucha importancia histórica a los pacientes que todos vimos que fallecían muchas veces sin poder llegar a diálisis. Y yo creo que esa etapa afortunadamente en nuestro país pasó. Los pacientes llegaron a tener acceso a diálisis. Cuando uno estudiaba medicina veía muchas veces pacientes que lisillanamente no tenían acceso a diálisis y a veces se morían de eso. Y afortunadamente con la evolución de la medicina en Chile eso mejoró. Pero ahí viene, como tú dices, la siguiente etapa. O sea, estamos tratando a los pacientes que ya están en una etapa 5 y que ya tienen solamente alternativa a diálisis. Pero nuestro compromiso como mejoría de la salud es evitar de que los pacientes vayan a llegar a eso. Y eso lleguen de la mejor manera posible. Exactamente. Y ahí yo te quiero hacer la primera pregunta, que es la misma que yo le hago a los colegas en las otras reuniones. Lorena hizo una presentación muy sólida con todos los elementos de la guía, pero a juicio de ustedes, ¿cuáles son los elementos más importantes, si uno tuviera que resumirlo en 2 o 3 puntos, para los médicos que trabajan en atención primaria para la prevención de enfermedad renal crónica?
Primero, considerar la herramienta de la detección precoz. Y eso, fundamentalmente, tenemos elementos necesarios como son la medición de la proteinuria y la microalbuminuria, porque en ese tipo de pacientes tenemos las herramientas. Ustedes, cuando hay una nefropatía incipiente, con la presencia de la microalbuminuria, pueden tratarlos con IECA hora 2. Y efectivamente hay una reducción importante y una mejoría si ustedes también tratan los otros factores como son la hipertensión, la dislipidemia, en todo lo que es la progresión. ¿Ya? Eso es una de las cosas importantes. Sí, uno tiene que tener algún tipo de orden para funcionar en la prevención y en valorar este grupo de pacientes. Uno, primero detectarlo, como saber en qué etapa está cada uno de los pacientes. Hay varias preguntas que después vamos a analizar en relación a la clasificación de la enfermedad renal crónica. Pero independientemente de la fórmula, de cómo uno clasifica a los pacientes, el detectarlo ya permite clasificar al grupo de pacientes que ustedes están viendo. Después tener meta objetivos. Y las meta objetivos son sencillas, es decir, controlen la presión arterial, vigilen cómo progresa la enfermedad y los parámetros que aparecen acá dentro de la guía, de el control metabólico de los pacientes diabéticos, el control dislipidémico en general y el control de algún otro factor de riesgo de progresión. Si eso más o menos lo tienen organizado y monitorizado, la forma como avanza la enfermedad debería ser mucho más lento de aquellos pacientes que uno no lo hace. Muchas gracias, doctor. Entre paréntesis, hay un aviso de Javiera. Hay un doctor identificado como Jorge que le pedimos que a través del chat, por favor, nos marque su apellido para poder, for the records, como dicen los gringos. Una de las preguntas que aparecieron en el chat es, tú mencionaste, Lorena, el MDRD abreviado con 4 variables. La pregunta es, ¿tiene alguna ventaja al agregarle las otras 2 variables de nitrógeno y albúmina o bastaría con el abreviado 4? En estos momentos, y las recomendaciones son utilizar las ecuaciones que estimen la velocidad de filtración glomerular por medio de MDRD 4 variables o por medio de la ecuación Cox-Coll. La variable el MDRD de 6 variables consideran 2 puntos importantes que son en etapas avanzadas, fundamentalmente lo que es la albúmina para los pacientes que están en desnutrición y la uremia también. Entonces, se ha visto efectivamente que puede bajar un poquito más el valor de la velocidad de filtración glomerular, pero no considero una variación tan importante. Se habla de alrededor de entre 3 a 5 ml minutos que pueda disminuir un poquito más que el MDRD de 4 variables. ¿Ya? Por lo tanto, sería suficiente con el de 4. Basta con el de 4 y basta con la ecuación Cox-Coll. Y estas ecuaciones están disponibles en internet. Yo les recomiendo los teléfonos. Sí, no, también que bajen estas ecuaciones. Por ejemplo, la Sociedad de Nefrología Española tiene todas las ecuaciones disponibles. Y ustedes se meten en la página de la Sociedad Española de Nefrología y aparece el MDRD 4, variables, 6 variables, y hagan el ejercicio ustedes y se van a dar cuenta que no hay grandes diferencias entre el de 4 y 6 variables. Y también aparece la ecuación de Cox-Coll. Ahora, lo ideal es que los laboratorios, idealmente, y eso deberían tratar de exigirlo, que los laboratorios, cuando ustedes soliciten la creatinina, les hagan una estimación de la ecuación por medio del MDRD o por el Cox-Coll y que les pongan ahí la velocidad de filtración glomerular estimada. ¿Ya? Gracias. Y justo sobre lo que tú estabas terminando de decir, hay una pregunta respecto a los pacientes que tienen velocidad de filtraciones sobre 60. ¿Tiene sentido calcularla? Porque uno de repente ve el examen, viene la creatinina y viene la estimación del laboratorio y lisa y llanamente te manifiestan que más de 60. ¿Tiene más sentido especificarlo más? Las fórmulas disponibles para calcular la velocidad de filtración glomerular estimada tienen un error cuando se calcula su valor sobre 60 ml minutos. Se habla que el coeficiente de relación entre la creatinina y la velocidad de filtración glomerular estimada cuando es menor a 60 ml minutos es muy cercana a 0,9, es decir, una correlación muy buena. Por lo tanto, si es que uno a partir de una creatinina ve que la velocidad de filtración glomerular es menos de 60 ml minutos, es muy probable que ese valor se acerque mucho a lo que realmente pasa con el paciente. Cuando es más de 60 ml minutos, esa correlación se va diluyendo, llegando a valores de 0,6, 0,5. Por eso es que la gran mayoría de los laboratorios que están informando velocidad de filtración glomerular colocan solamente mayor de 60. Si por A, B, C motivo uno quiere tener un valor mucho más exacto, hay otras fórmulas que sí
hacen distinciones que son más exactas. La CKD-EPI o la fórmula reversa de la clínica Mayo son fórmulas más exactas para velocidades mayores de 60 ml minuto. Probablemente ese valor tenga importancia para fines operacionales en algún grupo de pacientes muy determinado, pero en general en ese grupo de pacientes basta con saber que tenga más de 60 ml minuto. El MDRD en pacientes que tengan una velocidad de filtración glomerular más de 60 ml por minuto subestima a los pacientes en términos de la funcionalidad del riñón. Pero recuerden que para hacer el diagnóstico de enfermedad renal crónica es velocidad de filtración glomerular menos de 60 ml por minuto y o acompañado de algunos de los exámenes de laboratorio que les decía yo anteriormente que evidencian daño renal. O sea, albúmina, microalbuminuria, proteinuria, y imágenes renales. ¿Ya? O sea, el enfoque fundamentalmente está detectado y está hecho el diagnóstico para una enfermedad renal crónica que tenga una velocidad de filtración glomerular menos de 60, y si no es de menos de 60, que sea más de 60, pero con algún otro elemento que ya lo dijimos anteriormente. Así que... Perfecto. También siguiendo un poco respecto a lo que es diagnóstico y niveles de velocidad de filtración glomerular, la pregunta que llega es respecto a qué edad de adulto mayor uno debiera empezar a medir clearance de creatinina, como tú lo mencionaste. El MDRD, cuando uno lo toma, automáticamente te da un valor. Y ahí ocurre algo paradójico, que cuando uno ve un paciente sobre 65 años, 70 años, es muy probable que el cálculo de velocidad de filtración glomerular que se haya estimado tenga un rango que ya caiga en enfermedad renal crónica de etapa 3 o etapa 4. 45, 46 ml minuto para una mujer de 78 años puede ser muy frecuente de encontrar. En esos casos, probablemente más importante que el valor de 45 o 48 ml que salga ahí, tenga importancia el seguimiento y el control seriado de ese grupo de personas. Y ahí vamos a encontrarnos que si es que la velocidad de filtración glomerular, control tras control, sigue siendo muy parecido y similar, no tiene una trascendencia estar refiriendo a ese grupo de pacientes si es que uno mantiene el control de los factores de progresión que se han discutido en la guía. En cambio, si en esa misma paciente la velocidad de filtración glomerular estimada va decayendo control tras control, ahí sí va a tener importancia la derivación o ser mucho más acucioso en su seguimiento. Pienso personalmente que uno no debería calcular el clearance de creatinina de 24 en recolección de orina de 24 horas, casi nunca, por lo incómodo que es el examen. Imagínense ustedes mismos recolectando la orina de 24 horas y teniendo que no salir de la casa. La cantidad de errores que existen en su recolección es muy, muy alta. Por lo tanto, una buena interpretación de la velocidad de filtración glomerular estimada a partir de la creatinina evita, a pesar, en muchos de los casos, el clearance. Pero si uno quiere dar máxima seguridad, si es que realmente el clearance va decayendo, hay que hacer la recolección de 24 horas. Pero tratar de evitarlo y funcionar con la estimación de velocidad de filtración glomerular en la gran mayoría de las ocasiones. Reforzando lo que dice Andrés, efectivamente, lo importante acá en un paciente de edad es ver la declinación de la función de la velocidad de filtración glomerular. Si hay una declinación de más de un 10% en un año, eso habla de que obviamente el paciente requiere de una evaluación por especialista en forma precoz. Y con respecto a reforzarles también que recuerden que los pacientes con enfermedad renal crónica es muy poco el porcentaje de pacientes que llega a enfermedad renal crónica terminal. La mayoría fallece de enfermedades cardiovasculares. Por eso es el enfoque fundamental en estos pacientes es el control de la presión arterial primero que todo. Y el segundo son todos otros los factores asociados que son el manejo metabólico, ya sea de glicemias y de colesterol, y la hiperuricemia también. Sí, pero mira, volviendo un poco, que hay una pregunta un poco en relación a lo mismo que estamos hablando respecto a cuando tú tienes diferencias muy importantes entre lo que te llega estimado por el laboratorio y lo que tú calculas, por ejemplo, con Crocop.
Si es que uno toma un clearance de creatinina de 24 horas y lo quiere considerar como un valor real, primero uno tiene que verificar si la muestra estaba bien tomada. Una recolección de orina de 24 horas significa que la persona tiene que haber desechado la primera orina de la mañana, haber empezado a recolectar sin perder ninguna de las diuresis durante todo el resto del día y terminar al día siguiente con la primera orina de la mañana para haber recolectado efectivamente las 24 horas. Una manera de verificar eso es pidiendo junto con el clearance de creatinina, es ver cuánta fue la creatininuria en 24 horas que tuvo, porque para un hombre aproximadamente ese valor tiene que ser 1,2 miligramos por kilo de peso en las 24 horas, y para una mujer de 0,8 a 1 miligramo por kilo de peso. Y eso permitiría ver si que realmente la muestra es adecuada o no adecuada. Si uno le da el visto bueno a que la muestra es adecuada, el clearance de creatinina es confiable. Ese es el principal motivo por el cual hay una distancia entre el clearance de creatinina y la velocidad de filtración glomerular que está estimada en MRD por mala toma de muestra. Sigo pensando que el juicio médico, clínico de una creatinina tomada y a partir de ella la estimación de la velocidad de filtración glomerular puede ser suficiente y no es necesario muchas veces confiar en el valor de 24 horas de clearance de creatinina como el gold estándar, porque tiene mucha variabilidad en la toma de muestra y en el laboratorio que lo procesa. Y recordarle que fundamentalmente se recomienda hacer el clearance de creatinina a los pacientes, primero aquellos que van a ser donantes de riñón, es como gold estándar realizarle un clearance de creatinina y obviamente corroborar efectivamente que esté bien tomado, como dice el doctor Voltansky. Segundo, aquellos pacientes que sigan dietas muy extremas, como les mencioné anteriormente, que sean vegetarianos estrictos, o aquellos pacientes que estén en índices de masa corporal muy extremos, muy enflaquecidos, o pacientes que sean obesos. En pacientes también que tengan amputaciones importantes, ahí se recomienda también hacerles un clearance de creatinina. Esas son las recomendaciones fundamentalmente de las guías mensales. El resto, hacerles a todos una estimación de acuerdo a las ecuaciones. Gracias. Aquí hay otra pregunta que no sé, dice, le surge una duda respecto a los pacientes obesos. La hiperfiltración renal ósea en ocasiones 200 o más tiene una repercusión a posteriori en que se baja, no sé, no entiendo en realidad mucho. Es un poco hablar de que eso, que pueden estar hiperfiltrando los obesos, pero en esos casos se recomienda hacer un clearance de creatinina. Ahora, si está hiperfiltrando, lo más probable es que tenga una creatinina normal el paciente. Claro, el paciente obeso o el paciente diabético en etapas iniciales, uno puede encontrarse con situación de hiperfiltración, y efectivamente la hiperfiltración es considerado un mecanismo de daño inicial renal que si uno lo puede controlar y manejar es beneficioso para el futuro. Ahora, ¿cómo se maneja eso? Básicamente es controlando el factor de riesgo que está provocando la hiperfiltración. En el caso de la obesidad, bajar de peso. En el caso de la diabetes, el control metabólico estricto. No es que uno vaya a buscar mediante medicamentos ese control de la hiperfiltración. Indudablemente el paciente obeso, mientras se logre ese objetivo, medicamentos como el inhibidor de la enzima convertidora o bloqueador del receptor de la angiotensina. Ahora, como bien menciona acá el doctor que habló de obesidad. Obviamente aquí estamos hablando de que el principal factor sería la obesidad, y si no mejoramos ese factor de riesgo, obviamente el paciente va a seguir hiperfiltrando. Así que por más que hagamos medidas en términos de uso de fármacos, si él no baja de peso, no va a haber una reducción de la filtración, de la hiperfiltración. Perfecto, gracias. Por respecto a manejo, hay una pregunta bastante interesante que en el fondo es lo que un poco les toca a los médicos en atención primaria, porque claro, la guía, y de acuerdo a lo que tú mostraste, Lorena, habla del manejo en atención primaria hasta niveles de etapa 3, pero a los colegas también les va a tocar ver una etapa 4 que van a pedir la interconsulta al nivel primario, y eso se va a demorar un poquitito. Entonces, aquí hay dos preguntas. Una, ¿cuál es el manejo, cuál es la orientación inicial del manejo a nivel de atención primaria para estos pacientes que están en etapa 4 en espera de la evaluación por el especialista? Y la otra pregunta que también llegó respecto a, un poco relacionado con lo mismo, el manejo de la dieta para disminuir especialmente la calemia. Esta diapositiva da cuenta que
pretender que la etapa 3, 4 sea manejada por especialistas es virtualmente imposible. Si uno calcula, como dice esta diapositiva, que el 5,7% de la población está en etapa 3, estamos hablando de cerca de 1 millón de pacientes. En etapa 4 son 40.000 pacientes. Y probablemente puede ser un poco más si es que uno hace algunos ajustes. Por lo tanto, esto tiene que ser un manejo conjunto entre la atención primaria y el manejo de especialistas. ¿Cómo se logra eso? Es un desafío país que va a requerir probablemente mucha más duración de mejor contacto. Ahora, la identificación del paciente correcto para ser derivado es fundamental. Yo les di alguna sugerencia de identificar a aquellos pacientes que progresan más rápido versus aquellos pacientes que la función renal se mantiene estable, control tras control, independiente de la velocidad de filtración glomerular que tiene. Un paciente que tiene, por ejemplo, una velocidad de filtración glomerular de 60 ml minuto, que el control siguiente baja a 55 y al siguiente 50, eso es mucho más importante derivar de aquel paciente que partió con 40 y el siguiente está en 40 y el siguiente está en 40. Es decir, uno tiene que tratar de identificar a aquellos pacientes que progresan más rápido porque ellos se van a ver más beneficiados del manejo del especialista probablemente. Y mientras eso ocurre, los factores de progresión que están mencionados en la guía hay que tratar de controlarlos. La presión, la dislipidemia, el control metabólico, el ácido úrico, el peso, todos esos aquellos factores debe a uno tratar de verlos, manejarlos, seguirlos y controlarlos. Y respecto a lo de la dieta pobre en potasio, ¿qué recomendaciones? Idealmente ustedes tienen que tener estos pacientes con un manejo que sea multidisciplinario, y eso les mencionaba anteriormente, que ojalá tuvieran el apoyo de una nutricionista y de un psicólogo también, de un equipo psicosocial. Pero uno como médico, darle unas pautas mínimas de dieta baja en potasio. Primero partir porque no consuman sal diet ni biosal, porque todos esos son ricas en potasio. Cambiamos el sodio por el potasio. Lo segundo son alimentos como muy comunes en pacientes, el consumo del plátano, tomate, cebolla, que son generalmente esos los alimentos que son ricos en potasio. Ahora, cuando esté un paciente con IECA o ARA2, les decía, y ustedes inician recién la terapia, lo ideal en estos pacientes es controlar a la semana siguiente el potasio y posteriormente, cada vez que vayan a control con ustedes, controlar los electrolitos plasmáticos, si están con un IECA o ARA2. Otra cosa importante también en el manejo de la hipercalemia es que hay muchos pacientes que pueden tener acidosis metabólica, y al corregir la acidosis pudieran eventualmente también corregir la hipercalemia del paciente. Muchas gracias. Yo quería tocar un tema que es una duda que a mí personalmente, o sea, no es muy una duda, es un comentario que quisiera, yo creo, transmitirle a los colegas en atención primaria. Porque desde hace unos años aparecieron los inhibidores de COX-2 como la última maravilla. Y de hecho vamos a tener la próxima reuniones del manejo médico de la artrosis de cadera y rodilla, en donde en las guías clínicas está la recomendación del uso de COX-2. Y aparecen los inhibidores de COX-2 como medicamentos prácticamente inocuos, cosa que yo soy cirujano vascular y de rebote también me llegan los pacientes nefrópatas avanzados. Y uno ve que estos pacientes muchas veces tienen una historia de nefrotoxicidad por antiinflamatorios tradicionales, pero ahora se ha dado como por cambiar los antiinflamatorios no esteroidales tradicionales por el daño gástrico, por estos inhibidores que obviamente el daño gástrico es prácticamente nulo, pero tenemos lo otro, el daño renal, que como que se nos olvida un poquitito. No sé qué quisieran comentar ustedes al respecto. Es tan así lo que dice el doctor Fonsalía, que en general cuando uno hace una entrevista a una persona con enfermedad de todo tipo de índole, y a usted también le debe pasar lo mismo, que cuando se le pregunta qué tipo de medicamentos están tomando, ni siquiera tienen considerado que los antiinflamatorios, independientemente de su fórmula, son medicamentos que están consumiendo en forma crónica. Les parece a ellos habitual, normal, y que no los consideran ni siquiera como parte de la historia de los medicamentos. Por lo tanto, primero uno tiene que ser muy inquisitivo en tratar de buscar si es que realmente existe este consumo de algún tipo de antiinflamatorio en forma seriada y reglada. Y segundo, que los inhibidores de la COX también son dañinos para
para el riñón y pueden provocar y desencadenar y avanzar de mayor velocidad la progresión de enfermedad renal crónica. Muchas gracias. Yo no sé si hay alguna otra pregunta de los colegas que están asistiendo, quieren hacer algún otro comentario, o doctor Voltanqui, doctora Flores, algún otro comentario respecto a lo que hemos conversado o agregar. En la reunión anterior, el martes, yo no sé si había alguno de ustedes presentes, de los que están ahí participando, de los expositores, se habló de la presión arterial. Efectivamente, la JNS del 2014 sugirió que no fuéramos tan estrictos con respecto a bajar demasiado las presiones arteriales. El objetivo en pacientes, ya sean con nefropatía diabética, diabéticos e hipertensos, es tener presiones arteriales menos de 140/90. Y a los adultos mayores, es decir, mayores de 65 años, la meta de presión arterial se desvió un poquito hacia la alta, es decir, tener presiones arteriales de menos 150/90. Esto es un hincapié que le estoy haciendo ahora porque fue justamente a raíz de uno de los participantes que hizo esta pregunta y que lo encontré bastante interesante. Recuerden que estas guías son del 2010, por lo tanto han pasado 5 años de actualizaciones y que deben tomarlo como sugerencias, obviamente. Todas las revisiones últimas que vayan saliendo y todos los consensos por expertos tienen que ser considerados también. Y eso es una de las cosas que quería darles hincapié con respecto a la presión arterial. ¿Ya? Muchas gracias. Sí, y considerar un poco lo que también dice la doctora Flores. Todas las guías que pueden revisar usted de las patologías, las 80 patologías GIS, son guías que se van actualizando por ley cada 5 años. Esta es la del 2010, así que esperamos que ojalá este año debiéramos tener la nueva, y en la medida en que estas guías se van actualizando, se van incorporando conceptos que como recomendaciones, no como leyes, sino que como recomendaciones médicas, van recogiendo lo que es la evidencia médica en los últimos 5 años desde la última. No sé si hay alguna otra pregunta, algún comentario, porque si no es así, dejamos hasta aquí esta etapa de las preguntas y voy a dar paso a Javiera para que hagamos la rúbrica de la reunión clínica en la que invitamos a que todos y cada uno de ustedes pueda participar. Efectivamente, ahora vamos a pasar a la rúbrica de evaluación de una reunión clínica en Blackboard. Es muy útil a todos los doctores presentes que puedan prestar bastante atención para ver cómo se evalúa la rúbrica, para que si en su trabajo final que tienen que realizar en el curso puedan saber cómo presentar una reunión clínica, cuáles son los puntos principales que trata y tener una buena calificación. En esta rúbrica tenemos 4 niveles de logro: destacado 4 puntos, un 100%, competente 3 puntos, un 75%, básico 2 puntos, un 50%, insatisfactorio 1 punto, que es un 25%. Y así ustedes, apretando la opción de votación donde aparece la letra A, pueden votar tanto en sus computadores como en sus celulares. También la rúbrica tiene 2 aspectos: uno, que es la elaboración de trabajo práctico, que trata de elección de caso clínico o tema clínico, también identificación del tema específico a desarrollar, el objetivo general y el objetivo específico. Y el otro aspecto que evalúa esta rúbrica es el desempeño en la reunión, y trata la presentación, la estructura de la reunión, la comunicación y el cierre. Vamos a pasar entonces a evaluar. Los invito a todos a poder votar. El primer indicador es la elaboración de trabajo práctico, donde vamos a ver cómo se trató la elección del caso clínico o la elección del tema clínico. En este caso fue la elección de un tema clínico donde vimos, ¿cierto?, la enfermedad renal crónica. Va a tener 4 puntos, o sea, la letra A, si selecciona un caso clínico o tema clínico basado en una de las 4 patologías GES propuestas en el programa del curso, que cumple con 3 condiciones que lo hacen pertinente y relevante. Ahora, va a tener 3 puntos si va en forma decreciente la información que yo acabo de leer. Selecciona un caso clínico o un tema clínico basado en una de las 4 patologías GES propuestas en el programa del curso, que cumplen 2 condiciones que lo hacen pertinente y relevante. Y así va en modo decreciente para 2 puntos y 1 punto. Pueden votar. Un 33% dice letra A, y un 66% de los participantes no están votando, así que los invitamos a votar. Vamos al siguiente indicador. Identificación del tema específico a desarrollar. 4 puntos, o sea, la letra A, si en el estudio de la patología GES elige un tema específico de acuerdo a 3 criterios establecidos en el curso.
Estos criterios son que sea un aspecto relacionado con las problemáticas de salud de la realidad local, también que sea un aporte a la práctica médica en APS y finalmente que permita generar nuevas líneas de acción en la práctica médica. 3 puntos si va en forma decreciente con 2 de estos criterios, 2 puntos si tiene uno de estos criterios y 1 punto si no cumple con ninguno de estos criterios. Pueden votar. Vamos a mostrar en pantalla las votaciones. 45% letra A y 54% no están votando. Seguimos invitando a que puedan votar todos los participantes que están en esta reunión. Vamos al siguiente indicador. Indicador 3, el objetivo general. 4 puntos, el objetivo general está relacionado con el tema clínico seleccionado y está enfocado en generar impactos y beneficios del trabajo clínico en su centro de salud. 3 puntos, si el objetivo general está relacionado con el tema clínico seleccionado y está enfocado en generar impactos sin descripción del beneficio del trabajo clínico en su centro de salud. 2 puntos si va en forma decreciente esta información y 1 punto si el objetivo general es poco claro y no responde a lo solicitado por el curso. Pueden votar. Recuerden que la letra A son 4 puntos, la letra B 3 puntos, la letra C 2 puntos y la letra D 1 punto. Un 54% la letra A. Muy bien hasta ahora la evaluación por parte de los alumnos de esta reunión. Vamos a pasar al indicador número 4. Los objetivos específicos. 4 puntos si los objetivos específicos están directamente relacionados o son coherentes con el objetivo general, tanto para el caso clínico como para el tema a ser tratado en la reunión. 3 puntos si los objetivos específicos están medianamente relacionados o son medianamente coherentes con el objetivo general, tanto para el caso clínico como para el tema a ser tratado en la reunión. 2 puntos si la información que estoy mencionando va en forma decreciente. También 1 punto, los objetivos específicos no están directamente relacionados o no son coherentes con el objetivo general. Pueden votar. 63% letra A. Un 36% no está votando. Vamos subiendo en porcentaje de votación. En el otro componente, que es el desempeño de la reunión, en el indicador de presentación, tiene 4 puntos sí. Da inicio a la actividad de manera cordial y cortés, saludando a los colegas y agradeciendo la presencia en la reunión. 3 puntos si da inicio a la actividad de manera cordial y cortés, saludando a los colegas. 2 puntos si comienza la actividad de manera informal, en el trato a los colegas. Y 1 punto si da inicio a la actividad de manera distante. Pueden votar. 72% letra A. Muy bien, 72%, bastante aprobación. Estructura de la reunión. 4 puntos si contextualiza la reunión señalando cómo está organizada la presentación, partes y tiempos asignados a cada una de ellas. 3 puntos si contextualiza señalando cómo está organizada con relación a las partes que correspondan a la presentación, pero no indica los tiempos. 2 puntos si contextualiza señalando generalidades. Y 1 punto si no contextualiza y no muestra generalidades sobre la presentación de la actividad. Pueden votar. 45% letra A, un 27% letra B. Pasamos al siguiente indicador. La comunicación. 4 puntos si se para seguro, claro y preciso en la comunicación, escucha en silencio sin interrumpir, aclara dudas y responde de forma adecuada a sus colegas. 3 puntos si está seguro, claro y preciso, escucha en silencio sin interrumpir y no aclara dudas y no responde las preguntas. 2 puntos si está seguro, preciso en la comunicación, escucha pero interrumpe. 1 punto si no está seguro, está poco claro y es impreciso. Pueden votar. 54% letra A y solamente un 9% letra B. Y pasamos al último indicador en el área de desempeño de la reunión, que es el cierre. 4 puntos si genera un cierre de la actividad con las principales conclusiones y compromisos y también agradece la participación de forma cordial. 3 puntos si genera un cierre con las principales conclusiones y compromisos. 2 puntos si genera un cierre con algunas conclusiones. 1 punto si no genera un cierre adecuado. Vamos a ver las votaciones finales. Un 54% letra A, un 9% letra B y un 36% no votó. Esa fue entonces la rúbrica de una reunión clínica. Si ustedes la pudieron observar, va a ser de forma de preparación para ustedes en su trabajo final. Explicarles también que esta rúbrica se encuentra en la página del curso, ustedes la pueden ver ahí en el área de presentación, para que la conozcan y también se puedan preparar para su trabajo final.